Conversaciones, expertos y protagonistas le dan sentido a la actualidad. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic en Pauta 100.5. Hemos estado compartiendo durante estos días conversaciones en el marco del Congreso Futuro, este evento que cada mes de enero llega a Chile con súper interesantes debates y ponencias sobre los grandes temas que están moldeando al mundo que se viene. Humanidad, ¿hacia dónde vamos? Es la pregunta de esta edición. Por décadas, el mejoramiento genético de cultivos ha sido un proceso largo, costoso y muchas veces insuficiente frente a los desafíos actuales. Hoy día hay una presión por el cambio climático, el crecimiento de la población, la escasez de agua y la degradación de los suelos que obligan a repensar cómo se producen alimentos. Y en ese escenario la biotecnología agrícola ha aparecido no solamente como una herramienta científica, sino como una palanca estratégica para que la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico se den. La pregunta ya no es si necesitamos nuevas semillas, sino qué tan rápido se pueden desarrollar y qué criterios éticos, productivos y ambientales se aplican. Queremos conversar sobre esta transformación y en el marco del Congreso Futuro nos acompaña Daniel Norero, fundador de Neocrop Technologies, una empresa emergente de base biotecnológica que ha buscado modernizar radicalmente el mejoramiento genético de cultivo. Desde la edición genética y el speed breeding hasta el uso de software propietario y análisis bioinformático. Neocrop está trabajando en el desarrollo acelerado de semillas para resilientes al cambio climático, más productivas, más sustentables y con mayor valor nutricional, apuntando a los cultivos del futuro. Te damos la bienvenida, Daniel Norero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien. Muchas gracias por la invitación. Daniel, cuando hablamos de modernizar el mejoramiento genético, que ya suena un concepto súper moderno, ¿verdad? Explícanos, ¿qué es lo que está quedando obsoleto y qué es lo que se propone como alternativa? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de mejoramiento genético? Sí, mira, distinto a lo que piensa generalmente la gente del origen de los alimentos, que muchas veces piensan que las verduras que comen o las frutas salieron tal y como están de la naturaleza. En realidad, son un trabajo del ser humano que ha durado milenios. Antiguamente se hacía mucha selección para lograr plantas que, por ejemplo, tuviesen mayor cantidad de nutrientes, que aguantasen mejores desafíos climáticos, y se iban eligiendo las que tenían mejores resultados. Ya en los últimos siglos se empezó a usar cruzamiento, se cruzaban las variedades con mejores características para obtener hijos con los de ambos padres, y en el siglo XX surgen nuevas técnicas, por ejemplo, como radiación, que son técnicas bien agresivas a nivel de ADN, son seguras, pero agresivas y te generan más diversidad, nuevas variedades. Y ya en las últimas décadas, de los años 80 hacia adelante, parten las técnicas biotecnológicas, los famosos transgénicos, por ejemplo, Uh-huh. donde ya podemos tomar ADN de especies distintas. Por ejemplo, tomas el ADN de una bacteria del suelo, se lo insertas al maíz y ahora el maíz es resistente a una plaga y tienes que ocupar mucho menos pesticidas. Entonces esto lo hace mucho más productivo y sostenible al mismo tiempo. Eso por un lado. Los transgénicos han sido injustamente demonizados. La comunidad científica sabe que son seguros, ¿Por qué pero por otro injustamente dices lado, tú? Porque te iba a preguntar eso, porque durante un tiempo largo se estuvo hablando justamente de eso, ¿verdad? De las desventajas que tenían incluso para la salud de las personas. ¿Por qué injustamente demonizados, dices tú? no, a nivel de inocuidad y salud, hay 40 años de data, hay miles y miles de estudios que muestran que son tan seguros como los cultivos convencionales. Las líneas científicas de mayor cantidad de países se han pronunciado al respecto y hay un enorme de informes técnicos. Eso sí, lo único problemático es que justamente toda esta carga política, social, ecologista, hizo que los países pusieran muchas trabas regulatorias en estos cultivos a mercado. Hoy una empresa gigante con mucho presupuesto, tipo Bayer-Bus, puede llevar un transgénico a mercado porque tiene la plata. Necesita más de 100 millones de dólares para llevar este desarrollo a mercado. Sin embargo, desde el año 2012 hacia adelante surge otra tecnología, que es la edición genética, Mm. la más famosa CRISPR. En simple, tú aquí no insertas genes de otra especie en el producto final, sino que haces cambios dentro del mismo ADN de la planta. Haces cambios muy precisos, silencias un gen y logras que la planta ahora resista una enfermedad, por ejemplo, Ya. o tiene más nutrientes. Entonces, como no agregaste ningún gen de otra especie en el producto final, la mayor cantidad de países, incluyendo Chile, que fue el segundo del mundo, los consideran como cultivos convencionales. Ujú. Y eso está haciendo que hoy en día sea mucho más rápido, más barato y más preciso hacer mejoramiento en menor tiempo.
ya no te demoras 15 años como antes, sino que lo haces en 4. Y hoy día, desde una pyme, una startup, una universidad, puede llegar a un desarrollo americano, porque tienen Y recursos y de el tiempo. eso, Daniel, de eso hablamos cuando hablamos de modernizar entonces. Exacto, sí. Es Ujú. ocupar las nuevas técnicas de biotecnología que están surgiendo, que son mucho más precisas, más rápidas y más baratas en cierto sentido, que hoy en día están cada vez más países adoptándola. La edición genética ya son casi 30 países que tienen marcos regulatorios para ocuparlos, consideran que son cultivos convencionales. Chile sacó su marco en 2017, después Argentina, y a la fecha tenemos más de casi 90 productos editados en plantas que ya son por luz verde, con nuestros reguladores del SIC. Somos el segundo país del mundo en más aprobaciones después de Estados Unidos. Mira, qué buen dato. Ahora, ¿qué tipo de rasgos son los que se mejoran genéticamente hoy día en función de los problemas? Me imagino, fundamentalmente pensando en cambio climático y en otras cosas más que tú me las puedes explicar mejor. ¿Cuál es la problemática y cuál es la solucionática que se hace justamente a través de ese mejoramiento genético? Mira, la verdad que el mejoramiento genético en sí, independiente de la tecnología usada, varía mucho por país, porque cada país tiene problemas distintos, Ujú. distintos requerimientos de suelo, distintos problemas de clima. Pero si hacemos un resumen, la industria ha ido muy por el lado de aumentar la producción, que las plantas rindan más, que produzcan más grano, mayor cantidad de biomasa, y también resistencia a enfermedades y plagas, eso con la biotecnología tradicional. Hoy en día la edición genética está permitiendo abrir un abanico mucho más diverso, donde estamos trabajando en que las plantas tengan mayor cantidad de nutrientes, por ejemplo, en tolerancia a desafíos climáticos, sequía, selenía, por ejemplo. En Neocrop, que es la startup que yo cofundé en Maldivia, justamente estamos muy enfocados en eso, en nutrición y en clima, que creo que son dos problemas muy centrales en Chile, tanto los desafíos del cambio climático y los requerimientos que hoy día tiene consumir alimentos que no solamente te den las calorías necesarias por día, sino que te den vitaminas, minerales, y hoy incluso hay cultivos editados en otros países que están generándole propiedades medicinales, por así decirlo de una forma. Por ejemplo, en Japón, hace 3 años, se autorizó un tomate que tiene un aminoácido que reduce la hipertensión. Entonces ya estamos avanzando a Wow. alimentos que pueden ser, de cierta forma, medicinales. Podríamos inyectarle litio a ¿Sí? algunas cosas, ¿ah? Para mejorar el ánimo. No, es broma. Déjame No hemos pedirte, puesto internamente alimentos con más litio orgánico. te quería pedir ejemplos concretos, así como de ese tomate japonés, digamos. ¿Qué ejemplos concretos se pueden dar también de ese tipo de ediciones genéticas exitosas acá en Chile? Mira, a nivel en Chile, por ejemplo, nosotros el año pasado como Neocrop tuvimos un hito regulatorio mundial. Nuestro cultivo más avanzado es el trigo. Lo estamos mejorando para aumento de fibra y tolerancia a sequía. En el caso de fibra, el año pasado enviamos la solicitud al SAC y a Conavia dentro de este marco regulatorio de cultivos evitados y obtuvimos respuesta positiva. ¿Qué significa? Que el cultivo que desarrollamos con edición queda fuera del marco regulatorio para transgénicos. No es Ya. un cultivo transgénico, sino que es un trigo tradicional y puede avanzar al mercado igual que cualquier otro. Ese cultivo actualmente está en ensayos de campo en Chile y fue un hito porque somos el primer organismo, en este caso una startup, que logró esto en trigo con una edición genética dentro de todo el continente americano. O sea, fuimos los primeros en lograr esta luz verde para edición genética en trigo en todo el continente Mm. y segundo del mundo, después de un Goliath como China que lo había hecho el año pasado. Estamos avanzando en avena, ¿no? Con más beta-glucano, estamos avanzando en leguminosas resistentes a hongos, entre otros. También hay otros proyectos en Chile, por ejemplo, Conchitoro está desarrollando una plataforma para vides que resisten mejor los desafíos climáticos. Mm. Y otra startup que está trabajando en cerezo sin semillas. La Universidad de Chile trabaja en cortar de manzanos con mayor cantidad de vitamina A y que no se oxidan al cortarla. Hay diversos proyectos bien Ujú. interesantes en el sector público y privado que apuntan a varios problemas productivos, ambientales y del consumo en Chile. Mm. Estamos conversando con Daniel Noreiro, fundador de Neocrop Technologies, una empresa emergente de biotecnología. A propósito de lo que tú estabas mencionando, desde América Latina, ¿qué oportunidades hay para que startups biotecnológicas como la tuya compitan o colaboren con los grandes actores globales del sector agrícola? ¿Se da esa colaboración? ¿Es posible?
Sí, 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 sí existe. Bueno, por un lado tienes las empresas grandes, como te había mencionado antes, que tienen una espalda financiera enorme, pero se han enfocado mucho en los cultivos commodities. Son el maíz, la soya, por ejemplo, la canola, que se transan en grandes volúmenes. Ahí Chile no puede competir porque no tenemos el territorio para hacerlo. Ujú. Argentina o Brasil sí pueden. Eh, y por eso que nosotros nos estamos especializando en cultivos donde la biotecnología de vanguardia no ha penetrado mucho, como el trigo, la avena, cultivos de nicho como el lupino, por ejemplo, Mm. algunos frutales. Por ahí creo que Chile tiene oportunidad y nosotros también como startup estamos avanzando. Sin duda hay otras startups también y sector público que está usando ediciones en Argentina, en Brasil, para problemas de sus realidades locales. Y hay bastante nicho, porque las empresas grandes del hemisferio norte, como te decía, están enfocadas en cultivos commodities y generalmente de gran extensión. Ya. Latinoamérica tiene el potencial de poder desarrollar esto para problemas locales, ¿no? Que son distintos. Y que Ujú. empresas norteamericanas, o europeas o China no siempre van a preocuparse de eso, pero sí la empresa local, el sector público local lo va a hacer. Ahí está el nicho y el potencial que tenemos que tomar. Quiero preguntarte para terminar, Daniel Norero, ¿cómo te imaginas la agricultura en 10 años más o en 15 años más? Si estas tecnologías logran escalar, ¿cómo ustedes proyectan que pueden lograrlo? Oye, es una pregunta creo que amplia porque la genómica es una parte, hay otras tecnologías que están avanzando en robótica, en precisión, pero a nivel genómico, por ejemplo, para poder ocupar de estas tecnologías de las que hablamos, primero necesitamos tener un mapa el genoma de la planta secuenciado para poder saber dónde ir a trabajar y editar. Mm. Para hacer un paralelo, del año 2000 al 2020 se demoraron en secuenciar los primeros 500 genomas de plantas. 500. Y solo el año pasado, 2025, secuenciamos 500 de una. Eso se Ya. debe a que las tecnologías Mm. de secuenciación van avanzando, se están abarcando. Y creo que a 15, 20 años eso va a ser clave para que tecnologías como la edición y otras nuevas, ahora hay edición mucho más precisa, en lugar de editar un gen, editas una parte del gen. Se están haciendo ahora cambios cromosómicos completos. Se está editando no el gen, sino que los reguladores su entorno que lo regula. Eso es la epigenética. Creo que se vienen cambios enormes. Está la biología sintética, que es generar rutas nuevas que no existen en las plantas. Por ejemplo, una planta del campo, generarle una ruta que tiene una planta del desierto, por ejemplo, Mm. para que tenga una alta tolerancia a sequía. Esos van a ser cambios que creo que se van a venir de aquí a 20 años y la genómica lo está haciendo posible. Pero ahí vamos a ver muchas novedades en ese periodo. Wow, o sea, pero 10 años en esto no es nada, ¿no es cierto? Y los cambios pueden ser muy, muy intensivos para la humanidad completa, pensando en las tres grandes cosas que tú estabas describiendo: cambio climático, alimentación, etcétera. Quiero darte las Sí. gracias, Daniel Lorero, fundador de Neocrop Technologies, una empresa emergente en el terreno de la biotecnología. Y les quiero recordar que Daniel es parte del Congreso Futuro 2026, que se está haciendo ahora entre el 12 y el 17 de enero en el Centro Cultural Seina, con entradas que son gratuitas. El programa está disponible en congresofuturo.cl y también en el streaming en YouTube Congreso Futuro. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo, que estés muy bien, Sí, ¿ah? sí.